Buen día. Eh, este video consiste en la exposición de nuestro libro de la materia de farmacología, que es parte de nuestro proyecto semestral. Somos alumnos de la Universidad de Valladolid, Yucatán, de la licenciatura en enfermería. El equipo está conformado por Joyce Azaelia Banchi, Dana Paola Osorio González, Javier Antonio Susapot, Ariana Abigail Pugapot y una servidora, María Guadalupe Sosa Marín. Como les mencioné, este es nuestro pequeño libro en el cual abarcamos todo lo que es el primer y segundo bimestre que vimos durante este ciclo en la materia de farmacología, que fue impartida por nuestra docente Rosalba Mejía. Bueno, pues para comenzar, el objetivo por el que se realizó este manual de bolsillo es para que pues, nosotros tengamos a la mano información sobre diferentes temas que se relacionan con la materia de farmacología. Eso es debido a que como enfermeros en formación debemos tener en cuenta que este tipo de contenido es vital para que podamos llevar a cabo ciertas funciones que el personal de enfermería realiza. Por lo tanto, pues debemos saber desde lo más básico como los conceptos, hasta cosas un poco más complicadas, como lo son los fármacos en sí. Asimismo, este manual pues, nos puede servir como una excelente forma de estudio. Y bueno, para este proyecto todos debemos tener nuestro libro en físico. En mi caso, pues yo lo tengo aquí. Y para comenzar, pues los temas que contiene este manual de manera general son los siguientes. Para el bimestre 1, pues se encuentran las generalidades de la farmacología, la farmacocinética, farmacodinamia, las interacciones farmacológicas, las reacciones adversas, farmacovigilancia, dilución y administración de fármacos y cálculos de dosis. En cuanto al segundo bimestre, tenemos el tema de los quimioterápicos, en los que igual se hablará acerca de los grupos farmacológicos. Sin embargo, antes de explicar dicho contenido, pues primero pasamos a lo que es la introducción. La introducción, la finalidad del tema es abordar pues, aquellos puntos relevantes y a fondos que en consecuencia nos servirán para enriquecer el conocimiento, la sabiduría y así tener un entendimiento más amplio sobre lo que es la farmacología, pues dentro de este libro estará incluido lo que es la definición de la farmacología, sus divisiones, las interacciones farmacológicas, las reacciones adversas, la farmacovigilancia y los distintos grupos farmacológicos que existen. Pues la farmacología es la ciencia biomédica que estudia el origen, las propiedades fisioquímicas de los fármacos y asimismo las interacciones fármaco-organismos, que dentro de los cuales pues existen diferentes, como podría ser fármaco-fármaco, fármaco-nutriente, fármaco-medicamento, y entre otros, pues este se considera de manera general como el estudio de los fármacos y lo que tiene una connotación clínica cuando dichos fármacos son utilizados para el diagnóstico, prevención y sobre todo el tratamiento de una enfermedad. La farmacología está dividida en lo que es la farmacodinamia, que es el encargado de estudiar las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos, sistemas y asimismo su mecanismo de acción bioquímico o molecular. Y también se divide en lo que es la farmacocinética, que esta se encarga de estudiar los mecanismos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos, que más adelante se hablará a detalle de cada uno de ellos. Bueno, para empezar tenemos el primer bimestre. Bueno, como mencioné hace rato, pues hablaremos acerca de las generalidades de la farmacología. Así que primeramente tenemos el concepto de farmacología, ya que no podemos comenzar a tratar del resto de los temas sin saber qué significa esta palabra, la cual pues es aquella ciencia que se encarga de estudiar las acciones y también las propiedades que tienen los fármacos sobre el organismo, o bien podemos decir que es el estudio de las drogas o medicamentos. Ahora van a pasar a hablar acerca de la historia de esta.
Bueno, ahora pasando a la historia de la farmacología, antes de entrar a detalle a esto, pues yo también tengo lo que es mi libro de forma física, como todos mis compañeros, y esta la podemos encontrar en lo que es la página 12, que pues esta historia se inició gracias a las observaciones empíricas en lo que es el empleo de los medicamentos naturales. Estos pues no llevaban un proceso en sí como es ahora en la actualidad. Prácticamente en los antepasados ellos con los frutos o con las hierbas que ellos mismos encontraban, pues iban creando dichos medicamentos porque pues no tenían los recursos y mucho menos había como que una tecnología avanzada para que ellos pudieran innovar los medicamentos. De ahí pues fue avanzando y se utilizaban lo que eran las sustancias extrañas, como lo era la grasa del hipopótamo y asimismo la bilis del buey. Eh, Fue avanzando el tiempo y se decía que en algunas zonas salvajes pues eran muy distintos los efectos de algunos, como lo son los venenos, como lo curara en lo que era la veterinaria, y se utilizaba lo que era la vaina y la nuez vómica. De ahí los egipcios pues conocían los efectos del aceite del ricino, pues los árabes empleaban tanto el ópico como el zen. Y de ahí surgió lo que es la farmacología moderna, en la cual nos encontramos ahora, que se basa en la investigación experimentales sobre el lugar y modo de acción de las drogas. Esta tecnología pues está demasiado avanzada, que un ejemplo muy claro que podemos tener ahora son las vacunas del COVID, pues gracias a esta tecnología y a los científicos que tenemos, podemos descubrir, experimentar para buscar una mejor solución a todas aquellas enfermedades y pues no sean como los antepasados que se tiene que llevar un lapso de mucho tiempo para poder curar cierta enfermedad. Ahora, por su parte, la farmacología tiene subdivisiones, en este caso 6, entre las que se encuentra la farmacocinética, tema que se abordará más adelante, al igual que la farmacodinamia. Otra de sus subdivisiones, pues tenemos a la farmacotecnia, que vendría siendo la parte de la farmacología que se encarga de las técnicas para la administración de un fármaco. La farmacoterapia, como su nombre lo indica, pues esta se basa en la en la terapia medicamentosa para poder prevenir y tratar enfermedades. La farmacología clínica, por su parte, pues es una especialidad médica que se va a encargar de estudiar las acciones que tienen los fármacos sobre nuestro organismo y viceversa, tanto en personas sanas como en personas enfermas. Y por último tenemos a la toxicología, que es la rama de la medicina que se va a encargar del estudio de las reacciones adversas que puede ocasionar cualquier producto químico. Luego podrán notar que el tema que sigue es el del concepto de fármaco y medicamento, los cuales pues tienen un significado parecido. Por tanto, se puede decir que estos son como un sinónimo entre sí. Pues el fármaco es una sustancia química que altera el funcionamiento del organismo, que por cierto, este debe ser estudiado mínimo 10 años para ser lanzado al mercado. Mientras tanto, el medicamento pues es un principio activo que se va a elaborar con una técnica farmacéutica para su uso medicinal. Ya continúo. Y pues bueno, vamos a continuar con lo que es la clasificación de los medicamentos o de los fármacos. Y entre estos podemos encontrar lo que son, en total son 8 grupos. Estos se encuentran a partir de la página 20 de nuestro manual de bolsillo. Y pues bueno, el primero, que pues son los analgésicos, y pues a grandes rasgos continuamos con los antiácidos y antiulcerosos, que esos dos conceptos pues van de la mano. Al igual que están los antialérgicos,
los antidiarreicos y laxantes, los antiinfecciosos, antiinflamatorios, antipiréticos, y como última clasificación encontramos lo que son los antitusivos y mucolíticos. Y pues bueno, ya le puedes bajar. Continuando, pues nos encontramos con el concepto de placebo, que pues básicamente se define como una sustancia que carece de actividad farmacológica. Como para decirlo de una manera muy entendible para personas que no tienen relación con lo que es con fármacos así, es como un medicamento de mentiritas que tiene como que su principal función cumplir un efecto ya más como terapéutico, y pues a eso se le conoce como placebo. Pues esto se aplica cuando no es posible recurrir a un tratamiento farmacológico eficaz, o si se considera que puede ser útil para el desarrollo de una psicoterapia, que pues tiene que ver mucho igual con la mentalidad de cada paciente. El placebo que se utiliza en la medicina, pues suele estar compuesto por azúcar o sueros, para que pues esto sea como de una manera más comestible, para decirlo de una manera, para el paciente. Continuando, pues en la página 28 podemos encontrar que pues los efectos físicos, químicos y fisiológicos. Pues el primer proceso es en la acción de los fármacos sobre el organismo, pues es la absorción. O sea, a eso nos referimos con que la sustancia o el medicamento pase a través de las membranas biológicas. Obviamente, pues cada medicamento tiene efectos diferentes, efectos físicos diferentes, porque igual depende mucho de la patología que se esté hablando, que se esté tratando, y de cada paciente. Lo mismo pasa a nivel químico y fisiológico. Muchas veces, pues, algunos fármacos que son para una cosa en específico son usados para diferentes tratamientos que tal vez no tengan mucha relación con la enfermedad, pero son administrados para que con ayuda de los efectos adversos o secundarios puedan tener como una acción como doble. Bueno, continuamos con lo que son los efectos adversos de las drogas, que pues primeramente debemos saber lo que es un efecto adverso, que es como una reacción no esperada de manera dañina. O sea, que eso es lo que no se desea a la hora de administrar lo que es el medicamento u otra intervención, como por ejemplo una cirugía. Puede denominarse también efecto secundario, y cuando se considera secundario es porque es secundario a un efecto principal o terapéutico de lo que se ha esperado. Todos los medicamentos tienen pues el potencial de causar efectos secundarios no deseados o adversos. Los efectos secundarios más comunes que podemos encontrar lo que son el malestar, la diarrea, heces blandas, somnolencia, bochornos, mareos, mialgias, falta de apetito, alteración del sueño, labios y lengua y cara hinchada. Algunas veces, pues, en casos como que peores, pues lo que es la intoxicación, el cambio en la actividad o el estado de ánimo, los mareos. En algunos casos también se presenta lo que es febrícula, y también pues la irritación. El tema a hablar en este manual se encuentra en la página 33, y pues es el de la farmacocinética. Este es un tema extenso, pero pues en resumidas cuentas, la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, es decir, pues estudia lo que le sucede al fármaco cuando entra en contacto con el organismo, de modo que cuenta con 4 propiedades por las que un fármaco tiene que pasar después de ser administrado. Estas son las fases de absorción,
en la que el fármaco, al ser administrado por diferentes vías, se absorberá y se convierte en moléculas químicas que posteriormente van a circular por el torrente sanguíneo, lo que nos lleva a la segunda fase, que es la distribución, en la que el fármaco absorbido se va a, por decir de alguna manera, como que repartir por todo el organismo, desde el torrente sanguíneo hasta pues, los diferentes tejidos u órganos donde va a actuar dicho fármaco o donde será eliminado. El metabolismo, o también llamado biotransformación, es la tercera fase, y es cuando el fármaco tiene que pasar por el hígado, donde se encuentran las células P450, que van a ayudar a metabolizar el fármaco. Y por último, la excreción, o también llamada eliminación, como le indica el nombre, pues es la fase final del fármaco que se administró, y pues este va a ser eliminado de diferentes maneras, pero pues la más común es por vía renal. Farmacocinética, pues encontramos lo que es son las vías de administración. Las dos grandes vías de administración pues son la vía enteral y la parenteral. La vía enteral se llama de esta manera porque está directamente conectado con el aparato gastrointestinal. Entonces todos los medicamentos administrados por esta vía son de fácil administración porque se administran principalmente por la boca y van directamente al sistema gastrointestinal. En la vía parenteral, los fármacos van administrados de manera, o sea, de una manera en que los fármacos llegan al aparato, bueno, como a la parte sistémica del cuerpo. Aquí se pueden encontrar en diferentes, como que subdivisiones. Por ejemplo, hablando de la vía enteral, encontramos lo que es la vía oral, y pues de cada una en nuestro manual pusimos lo que son ventajas, desventajas, absorción, tiempo de absorción, sitio de aplicación y volumen máximo a aplicar. También encontramos lo que es la vía sublingual. La diferencia entre estos dos es que, por ejemplo, en la vía oral, pues el medicamento se ingiere, pero en la vía sublingual el medicamento se diluye en lo que es debajo de la lengua y tiene un mecanismo de acción rápido, ya que pues por las terminaciones nerviosas que tenemos debajo de la lengua actúa de una manera más rápida. Continuando con lo que es la vía parenteral, encontramos que las tres vías parenterales más importantes pues son la intravenosa, la intramuscular y la subcutánea. Aunque igual tenemos otras vías y las añadimos a lo que es a nuestro manual. Podemos encontrar lo que es la inhalación oral, la vía la intravascular, la intranasal. También encontramos lo que es la vía tópica, que es pues mediante lo que es la piel. Y pues ya de cada una desglosamos los puntos importantes que ya había mencionado anteriormente. Encontramos también lo que es la vía rectal, la vía vaginal, y entre otros. Bueno, pues ahora pasamos a lo que es la farmacodinamia, que pues también es un tema algo extenso, pero en pocas palabras y resumido, pues la farmacodinamia es la que describe las acciones que hace el fármaco dentro de nuestro organismo. Es decir, pues el efecto que surge en mi organismo debido a la ingesta de dicho fármaco. Pues es, vamos a decir, fármaco receptor, y de ahí surge lo que es otra vez, lo que es un complejo fármaco receptor, lo que va a causar un efecto biológico. Dentro de esta, pues está lo que es la transducción de las señales, que estas pues actúan dependiendo del detector, de los receptores de la detección de dicha señal. Muchos receptores pues hacen un reconocimiento, lo que ligan una serie de reacciones a una respuesta intracelular, pero esta tiene que ser específica. Dentro de estas pues está lo que es el fármaco receptor,
los estados del receptor y las principales familias, que dentro de las principales familias pues están lo que son los canales iónicos, los receptores G, los receptores de enzima y los receptores intracelulares. De ahí pasamos a lo que son las características de las transducciones de las señales y las relaciones dosis y respuestas. Asimismo están las reacciones dosis y respuestas graduales, que aquí entra lo que es la potencia y la eficacia. De ahí están los efectos de la concentración en los fármacos en la unión al receptor y la relación entre la unión y el efecto. Por tal motivo que de ahí va surgiendo lo que son los agonistas, que pues estos fármacos pueden unirse a un receptor y provocar lo que es una respuesta biológica. Dentro de los agonistas pues tenemos tres tipos, que son los agonistas completos, los parciales y los inversos. De ahí están los antagonistas, que estos fármacos disminuyen las acciones de otro fármaco o de un endógeno. Prácticamente podemos decir que los antagonistas son los bloqueadores. De estos igual surgen tres, que son los agonistas competitivos, los agonistas irreversibles y los antagonistas funcional o químico. Ahora la mayoría de los fármacos pues producen efectos al combinarse con dichos receptores biológicos, ya que se unen a un receptor. Pero pues en sí tenemos que saber qué es un receptor. Pues el receptor es el sitio de unión del cual el fármaco ejerce su acción selectiva. De ahí surge lo que es la clasificación, que podría ser pues las proteínas reguladoras como hormonas, proteínas estructurales, las proteínas que intervienen en los procesos y los ácidos nucleicos. De ahí también tenemos los diferentes conceptos como lo que es el antídoto, la acumulación, la tolerancia. Esta puede surgir por tres medios: genéticamente, adquirida o por medicamentos para el dolor y cáncer, que son los tolerantes. Y de ahí están lo que son las interacciones del fármaco, como el sinergismo, que es la fuerza. De ahí también tenemos lo que es el efecto colateral, que es, pues este medicamento da efecto como lo puede ser sueño, vómito o diferentes efectos, ya depende de la persona cuál sea. Aunque en la mayoría de los casos el resultado de las interacciones pues tienen consecuencias. Ahora pasamos a lo que son las interacciones farmacológicas, que pues es la modificación de la acción de un fármaco en magnitud o duración debido a la administración previa o concomitante, de las cuales surgen cuatro formas, que son fármaco-fármaco, fármaco-enfermedad, fármaco-nutriente y fármaco-hierbas, que más abajo se habla a detalle de cada una de ellas. Y asimismo tiene un ejemplo para que nosotros tengamos en cuenta de cómo puede surgir cada una de estas cuatro. Y también surgen lo que son ciertas recomendaciones para que nosotros tengamos cuidado al momento de hacer dichas interacciones. Ahora, entre unas reacciones adversas de los fármacos se cuenta la hiporreactividad, que pues es que es cuando una persona a dosis mínimas pues no cuenta con una reacción del fármaco, así que necesita de dosis mayores o de la máxima dosis para tener un efecto farmacológico, mientras que la hiperreactividad pues es lo contrario a esta. Entre estas reacciones adversas igual encontramos a lo que es la iatrogenia, que pues es un daño que es producido por un fármaco, también por algún procedimiento médico o quirúrgico, y así como estos, pues tenemos otros como la hipersensibilidad, que también pues es la alergia, está la tolerancia, la taquifilaxia, la carcinogénesis, la teratogénesis y la idiosincrasia. Y pues ya un concepto más dentro de este tema, pues es el del efecto farmacológico. Y después vamos a pasar a lo que es la farmacovigilancia, que se encuentra en la página 113 de nuestro libro, de nuestro manual de bolsillo.
tenemos que la farmacovigilancia se encuentra definida pues como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos, pues de los medicamentos o cualquier otro problema que pues se puede encontrar relacionada con estos. Y pues tenemos los 5 correctos. Bueno, nosotros como enfermeros, pues al momento de administrar medicamentos, pues siempre debemos tener en cuenta los 10 correctos, los cuales son pues el medicamento correcto, vía de administración correcta, hora correcta, paciente correcto, indicación y dosis correcta, la información al paciente, el registro, también la reconstitución y dilución, la velocidad de administración y el seguimiento de la respuesta. Sin embargo, pues los primeros 5 correctos son los que más relevancia tienen en este apartado de la farmacovigilancia, ya que pues estos son los principales parámetros que hay que tomar en cuenta antes de la administración de un fármaco, puesto que de esta forma podemos hacer un correcto seguimiento del tratamiento y también de la respuesta del paciente frente a alguna sustancia medicamentosa. Y un solo error de esto puede conllevar a pues, consecuencias indeseables. Asimismo, dentro de esto se tiene que tomar en consideración los 4 yo, que son yo preparo el medicamento, yo administro el medicamento, yo registro el medicamento y yo respondo por el medicamento. Ahora pasamos con el tema de dilución y administración de fármacos que se encuentra en la página 115 de nuestro libro de bolsillo de farmacología. Dentro de este tema se encuentra la prescripción de medicamentos, que esto es la acción para poder administrar medicamentos, poder realizar procedimientos médicos o actos quirúrgicos de acuerdo con las normas, las reglas, estrategias, criterios y alineamientos válidos en la práctica. Para tener una buena dilución debemos de seguir los 5 correctos, que es identificar al paciente correcto, tener el medicamento correcto, la vía de administración correcta, la hora correcta y la dosis correcta. Es de suma importancia que al prescribir con precisión, la importancia de prescribir con presión. Ahora pasamos a la importancia de prescribir con precisión. Debemos de saber que los medicamentos son los que sirven para poder satisfacer las necesidades de atención de salud de una población sobre la base epidemiológica de las enfermedades. El tener una práctica inadecuada e irracional de medicamentos nos conlleva factores importantes que la terminan satisfaciendo. Los factores que pueden contribuir a una práctica inadecuada e irracional de los medicamentos es la formación inadecuada en farmacología clínica, la presión que ejercen los pacientes sobre el médico para que les receten medicamentos para tratar cada síntoma, las dudas con el diagnóstico y el no considerar las evidencias científicas y sobre todo limitarse a una experiencia profesional. Para realizar una prescripción se puede hacer de 4 maneras, que está la incorrecta, que es cuando lo hacemos con fármacos que no están relacionados, la excesiva, que es la administración de dosis altas, innecesarias o prolongadas. También está la submedicación, que esto ocurre cuando se trata con una dosis inadecuada o una cantidad insuficiente para el paciente. Y por último está el múltiple, que son las combinaciones innecesarias en dosis fijas. Por otro lado está la receta médica, que esto es un documento legal que se debe de escribir con una tinta y una letra legible. Para poder realizar la receta se debe de obtener los siguientes datos, que es el nombre del paciente, el nombre del medicamento, la vía, dosis y frecuencia correcta, la fecha y la firma del médico tratante. El cumplimiento del paciente es cuando el paciente sigue el compromiso o el pacto hecho con los profesionales de salud, ya sean médicos, enfermeros, farmacéuticos, entre otros, pues que son los que los atienden. Ya que a veces no cumplen con este compromiso y
no llevan a un incumplimiento, que existen 4, que es cuando el paciente no obtiene el medicamento, no sigue las indicaciones y no toma medicamento de manera correcta, suspende previamente el fármaco y por último es cuando toma fármacos de manera inapropiada. ¿Ya? Después tenemos pues, algunos conceptos pues básicos, más que nada que pues estos nos pueden llegar a servir pues a lo largo de tanto de nuestra carrera como pues ya una vez termina esta. Tenemos que saber bien la definición de lo que es dosificación, que tenemos que es una fórmula de estimación de las dosis para un medicamento determinado. Saber muy bien también los objetivos que pues al realizar de forma exacta y precisa la distribución del fármaco, pues se debe realizar con la técnica pues ya establecida. Uno de sus objetivos es obtener dosis exactas y evitar lesiones tisulares en vasos periféricos. En la definición de dosis, tenemos que es la cantidad de medicamento administrado para detener pues determinados efectos. ¿Me puedes bajar, Lupita, por favor? Después tenemos lo que es posología, que es parte de la terapéutica que estudia la dosificación. Un efecto tenemos que es la manifestación de la acción farmacológica que puede apreciarse con los sentidos del observador, es decir, pues identificarlos al momento. Y como último, en el margen terapéutico, que es el intervalo de concentraciones plasmáticas, pues necesarias para alcanzar las respuestas farmacológicas. Así como igual debemos saber muy bien las abreviaturas, pues esta que se define en cantidad, volumen, prescripción, ¿le puedes bajar, Lupita? Prescripción y pues la última que es de forma farmacéutica, ya que pues nosotros como trabajadores de salud debemos saber muy bien estas abreviaturas, pues más que nada pues hay veces no se escribe completo como se indica, que es su significado, y pues nosotros debemos identificar cada una de estas para igual no confundirnos con diferentes abreviaturas. Siguiendo con la dilución de medicamentos, este es el procedimiento mediante el cual se obtienen concentraciones y dosis requeridas de medicamentos a través de fórmulas matemáticas. Las indicaciones para la dilución son realizadas por el médico que está de responsable del enfermero. Para el cálculo de dilución de medicamentos se realiza en una regla de 3, que es el procedimiento que se realiza para obtener una dosificación exacta, aún sean en cantidades muy pequeñas, y de esa manera poder evitar reacciones adversas para concentración del fármaco. Pasando a las conservaciones, para poder convertir 1 gramo a miligramos, debemos de multiplicar los gramos por 1000. Para convertirlo de miligramos a gramos, debemos de dividir los miligramos entre 1000. Por otro lado, para convertir de litros a mililitros, debemos de multiplicar los litros por 1000 y viceversa, para convertir mililitros a litros, debemos de dividir los mililitros entre 1000. Debemos de recordar que 1 centímetro equivale a 1 mililitro, a 20 gotas y también a 60 microgotas. 1 litro equivale a 1000 mililitros, 1 gramo equivale a 1000 miligramos, 1 hora es igual a 60 minutos, 20 gotas a 60 microgotas y por último 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. Con respecto a la dilución de medicamentos, se debe de tomar en cuenta las siguientes consideraciones especiales, que es el lavado de manos antes y después de realizar cualquier procedimiento, realizar los principios de asepsia y antisepsia, conservar los medicamentos y materiales en envoltura original y, sobre todo, leer el instructivo. Para esto se deberá observar si existen cambios físicos y al hacer la dilución, preparar solo los medicamentos que se deban administrar. Se debe de evitar interrupciones durante
la administración y no realizar diluciones de 2 o más medicamentos que pueden antagonizar o potenciar la acción. Y por último, realizar la dilución de medicamento en la unidad del paciente. El cálculo de dosis puede ser en proporciones y regla del 3. Para el cálculo, pues se realizan fundamentos matemáticos que es cuando dos razones matemáticas son equivalentes y, como mencioné, se puede establecer una proporción o una regla del 3. Para el cálculo de dosis se puede realizar según el peso corporal y según la superficie corporal. Para esto se utiliza para una dosis se utiliza la fórmula de dosis en miligramos es igual a fármaco, que puede ser en miligramos o sobre kilogramos por peso corporal, que es kilogramos. Para una dosis diaria en miligramos es dosis fármaco, miligramos sobre kilogramo por peso corporal, que es en kilogramos por frecuencia, que es el número de veces o el número de días. Para esto siempre debemos especificar las unidades de medida y es importante fijarnos que en todos los valores de masa y peso estén en las mismas unidades para que no exista error. También para la superficie corporal, que se expresa en metros cuadrados, la dosis en miligramos es igual a dosis por unidad de superficie corporal, que es miligramos o por metros cuadrados por área de superficie corporal, que se representa en metros cuadrados. Para el cálculo de dosis pediátrica, el cálculo de esta dosis en pacientes pediátricos es muy importante, que el método sea rápido y eficaz. Y que sea lo más exacto posible para que la cantidad del fármaco que administramos al paciente sea la correcta. Para esto existen diferentes métodos del cálculo. Una de estas puede ser por superficie corporal. Se realiza la fórmula de Haycock, que es donde el área de superficie se calcula mediante un método geométrico en el que el cuerpo y las extremidades se redujeron esquemáticamente a un conjunto de cilindros. En la cabeza representada por una esfera. Para esto se calcula en función del peso y la estatura. Entonces, la fórmula quedaría como superficie corporal niño en metros cuadrados por la dosis adulto. También está el método de peso, que existe una ecuación denominada la regla de Clara, que es uno de los métodos más fiables para calcular la dosis en función del peso, que es dosis niño es igual a pesos en kilogramos por dosis adultos en gramos. También está el método de la regla de Young, que es uno de los más sencillos y rápidos para el cálculo de la dosis en pacientes pediátricos. Pues esta fórmula, como su nombre lo dice, es propuesto por Young. La fórmula es dosis niño es igual a edad en años sobre la edad más 12. También está la regla de Clowley, que es un método para calcular la dosis pediátrica aproximada de un medicamento mediante la fórmula dosis niño igual a edad del próximo cumpleaños más 1. La línea obtenida es la dosis de adulto y el punto verde que se observa la dosis obtenida de un niño de 1 año de edad a partir de la regla de Clowley. Método Hunterby es un método relativamente novedoso y se ha desarrollado para urgencias pediátricas donde el tiempo de actuación es fundamental, que sea la más corta posible. Para esto, en Hunterby se desarrolló aplicando los 10 primeros años de vida de un paciente pediátrico a los 5 dedos de la mano, y se le fue asignando un peso contando hasta 30, quedando por tanto 10, 15, 20, 25 y 30 kilogramos de peso. La edad que correspondiera con el peso del mismo dedo que se asociaba al peso ideal que debía tener el paciente.
Está también el cálculo de velocidad de flujo de dosis, que es para el tratamiento intravenoso en pediatría. Se usa impositiva de fusión de volumen o un puretrol. La fórmula es volumen total, que es en mililitros sobre hora. Y por último está el cálculo de dosificación intravenosa, que se calcula en miligramos sobre kilogramos. La fórmula quedaría en volumen total por total de goteo. Bueno, pues ahora pasamos a lo que es el segundo bimestre. Como primer tema tenemos los quimioterápicos. Pues, ¿qué son los quimioterápicos? Pues este tema o este título fue descubierto por Ehrlich alrededor de 1900 para definir droga, que pues es un ecosistema huésped parásito que tiene pues una alta toxicidad selectiva para el parásito, es decir, la potencia tóxica que es marcada mayormente para el parásito que para el huésped. Pues esos quimioterápicos pueden ser producidos por microorganismos, plantas o por síntesis en un sistema no biológico que inhiben el desarrollo y producen la muerte de otros microorganismos que se denominan antibióticos. En pocas palabras, estos quimioterápicos pues, son antibióticos para tratar dichas enfermedades y asimismo maten a los virus. Historia de los quimioterápicos. Pues en 1877, cuando Pasteur y Houbert pues fueron los primeros en reconocer lo que es el potencial clínico de los productos microbianos como agentes terapéuticos. Pues ellos iban observando lo que era el carbunco, que se multiplicaba con rapidez después de ser inoculados en la orina estéril. De ahí, pues, concluyeron que existen mecanismos antibacterianos entre las especies inferiores, incluso en mayor grado, ya sea no solo en personas, sino que también en plantas y en animales. Pues en la década de los 20, Alexander Fleming descubrió la penicilina, pero la época actual de la quimioterapia antibacteriana comenzó con el empleo de la sulfonamida, que fue en los humanos en 1936, y en la década de los 40, Selman Abraham pues descubrió lo que es la streptomicina. La época de oro pues de los antibacterianos comenzó con la producción de forma masiva en lo que era la penicilina en 1941, que esa fue la fecha en la que se empezó a utilizar en los humanos, y de ahí en adelante la penicilina fue uno de los fármacos más conocidos hasta el día de hoy. Después pasamos a lo que es pues resistencia, que en la resistencia más que nada se define como la resistencia a un fármaco, que es la reducción de la efectividad de fármacos como los antimicrobianos, antihelmínticos, antineoplásicos para el tratamiento de enfermedades, y se suele referir a la resistencia que los patógenos han adquirido mediante la evolución. Pasamos después a lo que son las interacciones farmacológicas, que pues estas son las alteraciones de un fármaco debido a la utilización reciente o simultánea de otro u otros fármacos. Entre estas podemos encontrar interacciones farmacodinámicas, que pues un fármaco, es decir, que es un fármaco, modifica la sensibilidad de la respuesta tisular a otro fármaco debido a su efecto parecido, en este conocido como agonista, o bloqueante como antagonista. En lo que es la farmacocinética, pues están que un fármaco modifica la absorción, la distribución, la unión a proteínas, el metabolismo o la excreción de otro. Debido a ello, se altera la cantidad de fármaco disponible para unirse a los sitios, pues receptores, y su tiempo de persistencia a estos. En lo que son las consideraciones farmacocinéticas, tenemos que pues son de importantes puntos decir estos, que se encuentra la liberación del producto activo, la absorción del mismo, la distribución por el organismo, el metabolismo o la inactivación, al ser reconocido por el organismo,
la excreción del fármaco o los residuos que quedan del mismo. En lo que son las reacciones adversas, pues tenemos que una reacción adversa a un medicamento, también conocido como RAM, es aquella respuesta nociva, no deseada y no intencionada, pues que se produce tras la administración de un fármaco. Una dosis utilizada habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad y las derivadas de la dependencia, así como su abuso o bien del uso que se le da a esta. Sus consideraciones terapéuticas encontramos que pues deben ser prescritos exclusivamente cuando son necesarios y siempre se debe evaluar el balance, es decir, riesgo-beneficio antes de iniciar un tratamiento farmacológico a un paciente específico. Pues durante el acto de la prescripción es importante discutir con el paciente las diferentes opciones de tratamientos pues que pueden existir y que se debe aclarar solo con el mismo. En los efectos antibacterianos encontramos que un efecto antibacteriano son los antimicrobianos que se han clasificado tradicionalmente en bacterias y que ejercen una acción letal para la bacteria o bacteriostáticos. Solo inhiben transitoriamente el crecimiento bacteriano. Un efecto bactericida es aquel que produce la muerte a una bacteria y esta pues es provocada por alguna sustancia bactericida. La potencia bactericida de un antimicrobiano se logra medir mediante la concentración. Dentro de esta, pues también encontramos lo que es la sensibilidad antibiótica, que es la prueba de sensibilidad a los antibióticos que se usa para encontrar el tratamiento más eficaz contra la infección pues bacteriana. Y bactericida mínima, que se define como la mínima concentración de un antibiótico que en un periodo de tiempo determinado es capaz de inducir la muerte pues de forma in vitro del 99.9%. Pues seguidamente hablamos de lo que son las drogas bactericidas y bacteriostáticas. Básicamente, pues debemos saber que primero un producto bacteriostático es aquel que pues no destruye o mata las bacterias, pero su función es como que detener su crecimiento, de tal manera que pues acaba muriendo sin reproducirse porque pues ya no sigue creciendo. Mientras que de otro lado, de otra forma, pues el bactericida es como un producto que sí, como que sí provoca lo que es la muerte de las bacterias de una manera irreversible. Mientras que el bacteriostático impide su crecimiento, el bactericida es el que mata bacterias. El propósito farmacológico al utilizar pues, los bacteriostáticos es pues, de conseguir detener el crecimiento de las bacterias en el organismo para dar tiempo a que pues, este mismo como que lo elimine. ¿Me puedes bajar? Pues bueno, atendiendo a lo que son los mecanismos de acción y estructura química, los principales grupos de antimicrobianos de interés clínico y sus principales representantes son algunos. Aquí mencionamos algunos de los más importantes, que por ejemplo son las penicilinas, cefalosporinas, glucopéptidos, quinolinas, rifamicinas, sulfonamidas, diaminopirimidinas, los triazoles, macrólidos, los aminoglucodos, entre otros. Y pues bueno, ya de cada uno de estos, pues tiene igual como que su cierta clasificación y ciertas partes en las que se divide. Los fármacos antibacterianos. Ahora pasamos con los grupos farmacológicos, que dentro de estos se encuentran los fármacos antibacterianos que funcionan matando a las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Los antibióticos pueden ser tomados de diferentes vías, ya sea la vía oral o la vía tópica. Se derivan de bacterias o de estos
Estos fármacos se derivan de bacterias o de hongos o simplemente se sintetizan. Los antibióticos se aplican solo a los antimicrobianos derivados de bacterias o hongos. Tienen muchos mecanismos de acción. Uno de esos es que inhibe la síntesis de la pared celular y también aumenta la permeabilidad de la membrana celular. Pues bueno, continuamos con lo que son los fármacos antimicóticos, que también son llamados fúngicos. Pues estos fármacos como que se especializan en lo que son los hongos, y pues básicamente los hongos pueden como que ubicarse en diferentes partes del cuerpo, pero más que nada se ubican, por ejemplo, en mujeres, pues en la vía vaginal. eh, Hay algunos medicamentos que son igual por vía tópica para lo que son bueno, son en forma de, bueno, fármacos antimicóticos, por ejemplo, que hayan hongos en los pies o cosas de esta manera. Algunos fármacos cumplen la función de prevenir lo que son el crecimiento de los hongos en del padecimiento que pues el paciente tenga, y algunos otros fármacos sirven para eliminar por completo lo que es estos hongos. En este apartado son alrededor de 25 fármacos de los que hablamos, y pues de cada uno, al igual que de los demás, hablamos de lo que es tu farmacocinética, farmacodinamia, efectos adversos, lo que es la vía de administración y dosis, la presentación farmacológica, y pues igual lo que son las consideraciones de enfermería. Después pasamos a lo que son los fármacos antiparasitarios, que tenemos pues que los antiparasitarios pues es un medicamento pues más que nada antiinfeccioso. Bueno, más que nada este grupo habla sobre medicamentos antiinfecciosos, pues que se utilizan comúnmente en el humano y de vez en cuando se suelen utilizar también pues en animales. Esta más que nada para el tratamiento de forma infecciosa, que es causada por bacterias y pues de igual forma parásitos, y de vez en cuando se utiliza para pues más que nada para el tratamiento en ciertas ocasiones de formas cancerígenas. Pues como ya había mencionado mi compañera, en este grupo de fármacos hay ciertos fármacos que pues no suelen ser muy escuchados, pero sin embargo debemos saber como si bien su farmacocinética, farmacodinamia y demás puntos que pues nosotros fuimos plasmando en este pequeño manual, que a futuro pues puede ser de gran utilidad. Después pasamos a lo que son pues los fármacos antineoplásicos, que pues los fármacos antineoplásicos son los fármacos, perdón, los fármacos antineoplásicos son toxinas que constituyen una amenaza letal pues para las células. No es sorprendente que las células hayan desarrollado mecanismos elaborados de defensa, pues para protegerse de las toxinas químicas, así como también, pues, incluidos los quimioterapéuticos. Ahora pasamos con el fármaco de antivirales y antirretrovirales, que son un tipo de fármacos usados para el tratamiento de infecciones producidas por virus, tales como antibióticos, que son específicos para bacterias. Existen antivirales específicos para distintos tipos de virus. No existen excepciones y son relativamente inocuos para el huésped, por lo que su aplicación es relativamente segura. Y por último, se debe distinguir de los viricidas, que son compuestos químicos que destruyen las partículas virales presentes en el ambiente. Dentro de este fármaco, lo que hicimos fue describir cada uno de los antibióticos.
buscamos lo que viene siendo la farmacocinética, la farmacodinamia, es- al igual, en este grupo de fármacos, al igual que todos, lo que hicimos fue buscar la farmacocinética, la farmacodinamia, las reacciones adversas, la vía de administración, las consideraciones de enfermería y las presentaciones farmacológicas de todos los fármacos que se incluyen en cada grupo, con la finalidad de poder estudiar cuáles son las funciones que estos tienen y así poder conocer un poco más cada fármaco, porque ya que hay algunos que no son muy conocidos. Entonces, ese fue nuestro objetivo de cada grupo eh, dentro de la farmacología. En este grupo de fármacos, y al igual que todos los grupos, buscamos la farmacocinética, la farmacodinamia, las reacciones adversas, la presentación farmacológica, la vía de administración y dosificación, y así como las consideraciones de enfermería, para poder estudiar más a fondo cada fármaco que están incluidos en cada grupo. Antes de, pues, dice que, pues, con ayuda de recuperación de información obtenida durante los semestres y las investigaciones que fueron realizadas para realizar dicha actividad, se pudo conocer que datos que confirman la importancia que tiene la farmacología en la enfermería. Prácticamente es un punto base para todas aquellas enfermedades o todos aquellos padecimientos que tienen las personas, porque gracias a ella, pues, puede haber una solución, o gracias al medicamento o a los tratamientos puede haber una prevención de salud para que esa persona, pues, no le cause una muerte. Además, pues en este se dieron a conocer temas para los alumnos que eran pocos comunes por no llevar al estudio de esta materia desde antes. La farmacología de hoy en día tiene la administración de fármacos no solo en atención especializada en primaria, sino que es importante saber en qué casos y en qué pacientes va destinado cada grupo farmacológico. Asimismo, sus indicaciones, contraindicaciones y sobre todo la forma en la que se debe de administrar dicho medicamento, porque como se abordó a lo largo de esta exposición, pues existen diferentes vías de administración. Asimismo, la forma de prepararlos, las vías compatibles e incompatibles y sobre todo los efectos secundarios o los efectos adversos que puede causar dicho fármaco. Estos pues son de vital importancia porque se deben de conocer a detalle, ya que esto de la administración de medicamentos será como que parte fundamental de nuestro día a día cuando estemos en el hospital. Las interacciones medicamentosas se pueden prevenir con la correcta administración de medicamentos, pues durante las sesiones se mencionaron las consecuencias de la automedicación que tiene, pues uno de los principales factores que afectan a las personas provocando reacciones no deseadas e interacciones dañinas, que es lo que menos queremos que es lo que le pase a nuestro paciente. Pues es impredecible aprender las acciones y usos de los fármacos en la prevención y tratamiento de las enfermedades para ser aplicados en la administración de medicamentos. Por eso es importante recalcar que el personal de enfermería debe de tener los conocimientos de las interacciones para ayudar a la recuperación y bienestar de las personas, así como el uso correcto, el uso de los 5 correctos, que son fundamentales para no tener fallas
y asimismo no provocar conflictos con los familiares. Por lo tanto, hacer uso de ellos, debemos ponerlos en práctica. Estos en cualquier momento podrán nos ayudarán a una mejor administración, porque sobre todo las dosificaciones, las reglas y nos llevan a una dosis exacta para la conversión que se hacen por medio de las reglas, y asimismo saber qué es lo que se le debe de administrar tanto a un adulto como a un adolescente, y asimismo a un pediatra, a un niño, a un recién nacido. Ahora, pues en esta parte tenemos lo que es el glosario. En el glosario se encuentran todas aquellas palabras que pues fuimos utilizando a lo largo de este semestre, que si en dado caso a lo mejor no conocemos alguna de dichas palabras, porque pues aquí ya tenemos que hablar como lo que somos, especialistas en enfermería. Ya no podemos estar utilizando palabras que sean muy comúnmente, sino que como debería de ser. Y para finalizar, pues también tenemos a lo último las referencias bibliográficas que utilizamos para la elaboración de nuestro libro, que son los libros bases que utilizamos, como el de Harvey, el de Silvia, y el de Mosquera. Pues esto sería todo de nuestra parte, y así concluiríamos con nuestro proyecto semestral, nuestro proyecto final, con nuestro libro de manual de bolsillo.